Nuestra historia empieza hace muchísimo tiempo. Hace millones de años, nuestros antepasados vivían en África. No eran muy distintos de otros animales. Había muchos tipos de humanos en aquel entonces. Por ejemplo, estaban los neandertales y el Homo erectus. Nosotros, los Homo sapiens, somos solo una rama de esta gran familia humana. Durante mucho tiempo, no fuimos especiales. No éramos los dueños del planeta. Éramos simplemente otro tipo de animal, intentando sobrevivir. Cazábamos y nos cazaban. Esta fue la realidad para muchísimas generaciones de los primeros humanos. La vida para estos primeros humanos era una búsqueda constante de comida. Eran cazadores-recolectores. Esto quiere decir que cazaban animales y recogían plantas, frutas y frutos secos. Vivían en grupos pequeños, quizás de unas pocas docenas de personas. Estos grupos se movían de un sitio a otro, siguiendo a los animales y las estaciones. No tenían casas fijas. Sus vidas estaban muy conectadas con la naturaleza. Tenían que entender muy bien el mundo que los rodeaba. Saber qué plantas se podían comer era cuestión de vida o muerte. Encontrar agua era una tarea de todos los días. Los primeros humanos crearon herramientas sencillas para ayudarles a sobrevivir. Estas herramientas solían ser de piedra, madera o hueso. Una piedra afilada servía para cortar carne. Una lanza de madera servía para cazar. Hacer estas herramientas necesitaba habilidad y conocimiento. Este conocimiento pasaba de una generación a otra. Cooperar dentro del grupo también era muy importante. Cazar animales grandes muchas veces necesitaba trabajo en equipo. Compartir la comida ayudaba a que todos en el grupo sobrevivieran. Estas primeras habilidades fueron los primeros pasos en un largo viaje del desarrollo humano. Sin embargo, la vida era muy dura y muchas veces corta. Había muchos peligros. Animales salvajes como leones u osos eran una amenaza constante. No siempre era fácil encontrar comida. A veces la gente pasaba hambre. Las enfermedades y las heridas eran comunes, y no había médicos ni medicinas como las que tenemos hoy. Muchos niños no llegaban a ser adultos. ¿Qué hizo al Homo sapiens diferente de las otras especies humanas al final? Seguramente fue nuestro cerebro y cómo aprendimos a pensar y a comunicarnos de formas complejas. Esta fue una revolución silenciosa que ocurría dentro de nuestras cabezas. Uno de los primeros grandes cambios para los humanos fue aprender a usar el fuego. Al principio los humanos seguramente tenían miedo del fuego. Lo veían en la naturaleza, quizás cuando un rayo caía en un árbol. El fuego era poderoso y peligroso. Pero poco a poco, algunos humanos valientes o curiosos aprendieron a acercarse. Aprendieron a controlarlo. Esto no fue un descubrimiento de repente. Seguramente tardó miles de años. Imagina al primer humano que consiguió mantener viva una pequeña llama, o incluso hacer una. Esto fue un paso enorme. Fue un momento en que los humanos empezaron a dar forma a su mundo. El fuego cambió la vida diaria de muchas formas importantes. Daba calor en las noches frías y en lugares fríos. Esto permitió a los humanos vivir en sitios nuevos. El fuego también daba luz en la oscuridad. Esto alargó las horas del día que se podían usar. La gente podía hacer cosas después de que se pusiera el sol. Quizás lo más importante es que el fuego ofrecía protección. Los animales salvajes normalmente tenían miedo del fuego. Una hoguera podía mantener alejados del grupo a los depredadores peligrosos. Esto hizo la vida un poquito más segura para estas primeras comunidades. La noche ya no daba tanto miedo. Cocinar la comida fue otro beneficio enorme de dominar el fuego. La carne cruda y las plantas pueden ser difíciles de digerir. Cocinar hacía la comida más blanda y fácil de comer. También mataba bacterias malas, haciendo la comida más segura. La comida cocinada daba más energía. Algunos científicos creen que esta energía extra ayudó a que nuestros cerebros crecieran y se hicieran más complejos. El juntarse alrededor del fuego para cocinar y comer también se convirtió en una actividad social. Era un lugar para compartir historias, para unirse más y para fortalecer los lazos de la comunidad. El hogar se convirtió en el corazón de la casa. El fuego era más que solo para dar calor y cocinar, se convirtió en una herramienta. La gente aprendió que podía usar el fuego para endurecer las puntas de las lanzas de madera, haciéndolas mejores armas. Quizás usaron el fuego para limpiar pequeñas zonas de bosque para cazar, o para ayudar a que crecieran ciertas plantas. Este control sobre el fuego
Era una señal de que la inteligencia y el poder humano crecían. Fue una de las primeras veces que los humanos cambiaron mucho su entorno para que les sirviera. El fuego no fue solo un descubrimiento, fue el comienzo de los humanos domando la naturaleza, un proceso que sigue incluso hoy. La invención de la rueda fue otro momento que de verdad cambió la historia humana. Es curioso, pero las primeras ruedas no se usaron para transportar cosas. Alrededor del 3500 a.C., en Mesopotamia, la gente empezó a usar el torno de alfarero. Era un disco pesado y plano que giraba. Los alfareros lo usaban para dar forma a la arcilla y hacer vasijas y cuencos mucho más rápido y mejor que antes. Esto permitió tener mejores recipientes para guardar comida y agua. Fue un invento ingenioso para hacer cosas. La idea de usarla para moverse vino un poco después. Esto muestra cómo los inventos pueden tener usos que no se esperaban. Pasaron unos cientos de años antes de que a alguien se le ocurriera usar la rueda para el transporte. Los primeros vehículos con ruedas seguramente eran carros sencillos, tirados por animales como bueyes o burros. Estos aparecieron alrededor del 3200 a.C., también en Mesopotamia y en el Valle del Indo. De repente, la gente podía mover cargas pesadas mucho más fácil. Imagina intentar mover una piedra grande o una gran cosecha de grano sin ruedas. Sería muy difícil. La rueda hizo posible transportar cosas a distancias más largas. Esto cambió el comercio. También cambió la guerra, con la invención de los carros de guerra. El impacto de la rueda en la agricultura y la construcción fue enorme. Los agricultores podían usar carros con ruedas para llevar sus cosechas del campo a las aldeas. Esto ahorraba mucho tiempo y esfuerzo. Los constructores podían usar ruedas para mover piedras pesadas y madera para construir templos, palacios y murallas. Los grandes proyectos de construcción se hicieron más posibles. La rueda ayudó a las sociedades a crecer y a ser más complejas. Permitió mover los recursos necesarios para mantener a más gente y para hacer cosas más grandes. Nuestras ciudades están, de alguna forma, construidas sobre el legado de la rueda. La rueda nos parece un invento tan simple ahora. Muchos niños juegan con coches de juguete, pero su impacto fue muy grande. Es una pieza fundamental de la tecnología que sostiene gran parte de nuestro mundo moderno. Desde bicicletas y coches hasta máquinas gigantes en las fábricas, el principio de la rueda sigue siendo esencial. Es un símbolo poderoso del ingenio humano, la capacidad de ver un problema y crear una solución. La rueda no solo ayudó a la gente a mover cosas, ayudó a que la humanidad avanzara hacia nuevas posibilidades y nuevas formas de vivir juntos. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos fueron cazadores, recolectores. Pero hace unos 10.000 o 12.000 años, algo empezó a cambiar. Este cambio fue tan grande que lo llamamos la revolución agrícola. No fue una revolución rápida, ocurrió lentamente, durante miles de años, en diferentes partes del mundo. La gente empezó a cultivar su propia comida. ¿Por qué pasó esto? Quizás el clima cambió, haciendo más difíciles las antiguas formas de vida. Quizás la población creció y la gente necesitaba más comida de la que podía conseguir cazando y recolectando. Fueran cuales fueran las razones, fue un punto de inflexión. El centro de la revolución agrícola fue la domesticación de plantas y animales. Los humanos aprendieron a elegir y plantar semillas de las mejores plantas salvajes, como el trigo, el arroz, la cebada y el maíz. Con el tiempo, estas plantas cambiaron y daban más fruto. La gente también aprendió a domesticar y criar animales. Los perros fueron seguramente los primeros, ayudando a cazar. Luego vinieron las ovejas, cabras, cerdos y vacas. Estos animales daban carne, leche, lana y trabajo. Esta nueva relación con las plantas y los animales fue un gran cambio. Los humanos ya no solo tomaban de la naturaleza, la estaban cambiando activamente. Esta nueva forma de conseguir comida tuvo un impacto enorme en cómo vivía la gente. Los agricultores necesitaban quedarse en un sitio para cuidar sus cultivos y animales, así que la gente empezó a construir poblados fijos. Pequeñas aldeas crecieron. Si la agricultura iba bien, podía haber un sobrante de comida, más comida de la que se necesitaba al momento. Este sobrante podía alimentar a más gente. Las poblaciones empezaron a crecer. También significó que no todos tenían que ser agricultores. Algunas personas podían especializarse en otros trabajos, como hacer herramientas, cerámica o construir casas. Este fue el comienzo de sociedades más complejas.
Pero, ¿fue la revolución agrícola algo bueno para todos? Algunos historiadores dicen que fue como una trampa. Aunque producía más comida en general, la agricultura era a menudo un trabajo mucho más duro que cazar y recolectar. Las dietas se hicieron menos variadas, dependiendo solo de unos pocos cultivos principales. Esto podía causar problemas de nutrición. Vivir juntos en aldeas también significaba que las enfermedades se podían extender más fácilmente. Y con el sobrante de comida, llegaron nuevas formas de organizar la sociedad. Algunas personas controlaban el sobrante, lo que llevó a que hubiera jefes y desigualdad. La vida cambió, pero no siempre para mejor para todas las personas. Sección 5. Construyendo mundos. El nacimiento de las grandes civilizaciones. Bueno, pues después de la revolución agrícola, las aldeas empezaron a crecer y se hicieron pueblos. Y bueno, algunos de esos pueblos al final se convirtieron en las primerísimas ciudades. Esto fue, ya sabes, el comienzo de lo que llamamos civilizaciones. Ahora, ¿qué hace que una sociedad sea una civilización? Normalmente quiere decir que tienen ciudades, ¿verdad? También tienen cosas complejas como gobiernos y religiones organizadas. Y muchas veces tienen sistemas de escritura. Además, tienen trabajos especializados, donde la gente hace diferentes tipos de tareas. Estas primeras civilizaciones eran como nuevos experimentos de cómo los humanos podían vivir juntos muchísima gente. Eran, como decirlo, como pequeñas islas de orden en un mundo enorme. Las primeras grandes civilizaciones aparecieron en diferentes partes del mundo, muchas veces cerca de ríos importantes. Los ríos daban agua para beber y para cultivar, ¿sabes? También hacían más fácil el transporte y el comercio. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron ciudades como Ur y Uruk. En Egipto, la civilización creció a lo largo del río Nilo. La civilización del Valle del Indo se desarrolló junto al río Indo, en lo que ahora es Pakistán y la India. Y en China, la primera civilización creció junto al río Amarillo. Estos lugares, aunque estaban lejos unos de otros, tenían algunas cosas en común mientras se convertían en centros poderosos. Estas primeras civilizaciones lograron cosas de verdad increíbles. Construyeron edificios enormes, como las pirámides en Egipto o los zigurats, que son torres de templos, en Mesopotamia. Estos edificios mostraban su poder y sus creencias. Desarrollaron sistemas de escritura, al principio para llevar la cuenta de las cosas y los impuestos, pero luego para la literatura, las leyes y la historia. Hicieron descubrimientos importantes en matemáticas y astronomía. Crearon códigos de leyes, como el Código de Hammurabi en Babilonia, para organizar la sociedad. Estos logros pusieron la base para muchos avances posteriores en el conocimiento y la cultura humana. Todavía, ya sabes, nos maravilla su ingenio. Dentro de estas civilizaciones, la sociedad se hizo más organizada, pero también más desigual. Había gobernantes, como reyes o faraones, que tenían mucho poder. Había sacerdotes, que eran importantes para las ceremonias religiosas y muchas veces controlaban el conocimiento. Había guerreros para defender las ciudades y hacer más grande su territorio. Y había agricultores, artesanos y trabajadores que hacían la mayor parte del trabajo. El poder de estas civilizaciones muchas veces se basaba en historias, mitos y religiones que todos compartían. Estas creencias compartidas ayudaban a unir a mucha gente y a convencerles para que colaboraran, aunque sus vidas fueran muy diferentes. Sección 6. Ecos de imperios. La caída y el legado de las civilizaciones. Grandes civilizaciones surgieron y construyeron ciudades e imperios impresionantes, pero la historia nos enseña que ningún imperio dura para siempre. Al final, estas poderosas civilizaciones decayeron y cayeron. ¿Por qué pasó esto? Normalmente había muchas razones, no solo una. A veces había problemas internos, como peleas entre diferentes grupos por el poder, o corrupción en el gobierno. A veces la economía se hundía, quizás por malas cosechas o por perder rutas de comercio. La gente podía perder la fe en sus gobernantes o en sus historias compartidas. Estas debilidades internas los hacían vulnerables. Las amenazas de fuera también jugaron un papel importante. Otros grupos de gente, a veces llamados bárbaros por la gente civilizada, podían invadir o mudarse al territorio del imperio. El Imperio Romano, por ejemplo, tuvo la presión de varias tribus germánicas. La civilización maya en América Central parece que decayó por una mezcla de cosas, posiblemente sequía, demasiada gente y guerras internas.
La caída de una civilización era muchas veces un proceso largo y lento. Normalmente no era una sola cosa, sino un tiempo de deterioro y cambio poco a poco durante muchas décadas o incluso siglos. Aunque estas antiguas civilizaciones se derrumbaron, no desaparecieron del todo. Su legado muchas veces siguió vivo. Sus ideas, sus tecnologías, su arte y sus idiomas siguieron influyendo en la gente que vino después. Por ejemplo, todavía usamos ideas de la antigua Grecia en la filosofía y la democracia. El derecho romano influyó en muchos sistemas de leyes en Europa. Los inventos de la antigua China, como el papel y la pólvora, se extendieron por el mundo y cambiaron la historia. Así que, aunque las formas de gobierno cayeron, los logros culturales muchas veces sobrevivieron y fueron adaptados por nuevas sociedades. Somos herederos de estos legados antiguos. El auge y caída de las civilizaciones es algo que se repite en la historia humana. Es como un ciclo. Nuevos poderes aparecen, se hacen fuertes, prosperan un tiempo, y luego se debilitan y otros los reemplazan. Esta historia se ha repetido muchas veces, en muchas partes del mundo. Ver este patrón puede hacernos pensar en nuestra propia civilización de hoy. ¿Somos diferentes? ¿Somos inmunes a las fuerzas que derribaron imperios pasados? ¿O hay lecciones que podemos aprender de la historia para ayudarnos a evitar destinos parecidos y construir un futuro más sostenible para todos? Sección 7. El rugido de las máquinas. La revolución industrial. Durante miles de años después de la revolución agrícola, la forma en que la mayoría de la gente vivía y trabajaba no cambió muchísimo. Pero a finales del siglo XVIII, empezó otro cambio enorme. Esta fue la revolución industrial. Empezó en Gran Bretaña y luego se extendió a otras partes del mundo. Fue un cambio de hacer las cosas a mano a hacerlas con máquinas. Se usaron nuevas fuentes de energía, como el carbón y el vapor, para hacer funcionar estas máquinas. Esta revolución cambiaría casi todo en la vida humana, más profundamente que nada desde la agricultura. Varios inventos clave impulsaron la revolución industrial. La máquina de vapor, mejorada por James Watt, fue una de las más importantes. Podía mover máquinas en fábricas y también trenes y barcos. En la industria textil, nuevas máquinas como el telar mecánico y la desmotadora de algodón hicieron posible producir tela mucho más rápido y barato que antes. Se construyeron fábricas para meter estas grandes máquinas. La gente empezó a dejar sus granjas y aldeas para trabajar en estas nuevas fábricas. Esta era una nueva forma de organizar el trabajo, basada en producir mucho y de forma eficiente. El impacto social de la revolución industrial fue inmenso y a menudo difícil. Las ciudades crecieron muy rápido porque la gente se mudaba allí por los trabajos en las fábricas. Estas ciudades estaban a menudo llenas de gente, sucias, y no eran sanas. Aparecieron nuevas clases sociales. Había una clase trabajadora industrial cada vez mayor, que a menudo tenía largas horas de trabajo, sueldos bajos y condiciones peligrosas en las fábricas. El trabajo infantil era común, pero también había una clase media creciente de dueños de fábricas, comerciantes y profesionales. La vida cambiaba rápidamente, creando tanto nuevas oportunidades como nuevas dificultades para millones de personas. Los efectos a largo plazo de la revolución industrial todavía están con nosotros hoy. Llevó a un crecimiento económico nunca antes visto y a un aumento en la producción de cosas. El comercio mundial creció porque las nuevas formas de transporte hicieron más fácil mover productos por todo el mundo. Sin embargo, también trajo nuevos problemas, como la contaminación y el daño al medio ambiente por quemar carbón y otros procesos industriales. La revolución industrial puso las bases de nuestra sociedad tecnológica moderna. Creó el mundo de producción y consumo masivo en el que muchos de nosotros vivimos. Sección 8. Un planeta conectado. El amanecer de la era de la información. Después de la revolución industrial, que se centró en máquinas y fabricar cosas, otro cambio empezó a finales del siglo XX. A esto se le llama a menudo la era de la información o la revolución digital. Lo principal pasó de ser producir cosas físicas a crear, compartir y usar información. Los recursos clave pasaron a ser el conocimiento y los datos. Esta nueva era está impulsada por avances rápidos en las tecnologías de comunicación e informática. Ha cambiado cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo nos conectamos con otros, e incluso cómo pensamos sobre el mundo mismo. Las tecnologías que definen la era de la información nos suenan a la mayoría.
El ordenador personal se hizo común en casas y oficinas. Luego vino Internet, que conectó ordenadores de todo el mundo en una red enorme. Los teléfonos móviles, y después los smartphones, pusieron herramientas potentes de informática y comunicación en nuestros bolsillos. Esta revolución digital ha hecho posible enviar y recibir información casi al instante, en cualquier lugar del planeta. La cantidad de información que tenemos disponible ha explotado. Podemos acceder a bibliotecas, noticias y entretenimiento con solo unos pocos clics. Este acceso a la información y la comunicación instantánea ha transformado la sociedad de muchas maneras. La globalización se ha acelerado, ya que las empresas pueden operar más fácilmente cruzando fronteras. La educación tiene nuevas herramientas, concursos online y muchísimos recursos digitales. El trabajo ha cambiado, con más gente que puede trabajar desde casa o en trabajos que dependen de procesar información. El entretenimiento está disponible cuando queremos. Las relaciones sociales también han cambiado, con las redes sociales conectando a miles de millones de personas. Nuestras vidas se viven cada vez más online, en un mundo digital que va en paralelo a nuestro mundo físico. Sin embargo, la era de la información también trae nuevos desafíos. Podemos sufrir por tener demasiada información y que sea difícil saber qué es importante o verdad entre tantos datos. La privacidad se ha convertido en una gran preocupación, ya que nuestra información personal se recoge y se usa de muchas maneras. Hay una brecha digital entre los que tienen acceso a estas tecnologías y los que no, creando nuevas formas de desigualdad. La difusión de información falsa o noticias falsas también puede ser un problema serio para la sociedad. Estos nuevos poderes tecnológicos vienen con nuevas responsabilidades sobre cómo los usamos con cabeza. Sección 9. Mirando al futuro. La humanidad en el siglo XXI y más allá. Hoy, en 2025, la humanidad se encuentra en un punto increíble de su larga historia. Hemos desarrollado un poder tecnológico increíble. Podemos cambiar nuestro planeta, comunicarnos al instante cruzando un océano, e incluso explorar otros mundos. Estamos conectados globalmente como nunca antes. El Homo sapiens, que una vez fue solo una de varias especies humanas luchando por sobrevivir, se ha convertido en la fuerza dominante en la Tierra. Nuestras acciones ahora tienen consecuencias que pueden afectar a todo el planeta y a toda la vida en él. Esto nos da un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Hemos recorrido un largo camino desde aquellas primeras hogueras. Sin embargo, a pesar de nuestro progreso, enfrentamos desafíos enormes. El cambio climático, causado por las actividades humanas, amenaza nuestro medio ambiente y nuestra forma de vida. Las pandemias pueden extenderse rápidamente en nuestro mundo conectado, como hemos vivido hace poco. La posibilidad de un conflicto nuclear todavía está ahí. Siguen existiendo grandes desigualdades entre ricos y pobres, tanto dentro de los países como entre ellos. Estos no son problemas que un solo país pueda resolver. Son desafíos mundiales que necesitan cooperación mundial y nuevas formas de pensar sobre nuestro futuro compartido en este pequeño planeta. Mirando más adelante, vemos cambios aún más grandes en el horizonte. Los avances en inteligencia artificial podrían transformar nuestras economías y sociedades de formas que apenas podemos imaginar. La ingeniería genética ofrece la posibilidad de curar enfermedades, pero también plantea preguntas éticas difíciles sobre cambiar lo que significa ser humano. Algunas personas sueñan con colonizar otros planetas, llevando la presencia humana más allá de la Tierra. Estas posibilidades son emocionantes y quizás dan un poco de miedo. Nos obligan a hacernos preguntas fundamentales sobre quiénes somos y qué tipo de futuro queremos crear. La historia de la humanidad está lejos de terminar. Es una historia que estamos escribiendo todos juntos, cada día, con nuestras decisiones y nuestras acciones. Entender nuestro pasado, nuestro largo viaje desde los primeros cazadores-recolectores hasta sociedades globales complejas, puede ayudarnos a navegar las dudas del futuro. Nos puede enseñar sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestra capacidad para una gran creatividad y también para una gran destrucción. Los desafíos son inmensos, pero también lo es el potencial humano. Los próximos capítulos de nuestra historia dependen de la sabiduría, el valor y la compasión que podamos encontrar dentro de nosotros.